Los pactos con el diablo han sido conocidos desde mediados del siglo XVI. Existen historias de los famosos puentes del diablo que supuestamente fueron construidos por él mismo, con su ayuda o incluso contra sus deseos. Al menos eso es lo que muchos creen. Se encuentran principalmente en Europa y fueron construidos sobrepasando las dificultades técnicas de su construcción. En la música, el mito se ha hecho popular gracias a Niccolò Paganini, uno de los violinistas más virtuosos que han existido. Paganini nació en Génova, Italia, un 27 de octubre de 1782. Comenzó en la música a los 5 años, componía a los 7 y para sus 12 años ya se presentaba ante una audiencia. La gente decía que su talento debía provenir de alguna fuente oscura. Dicen que la gente se persignaba antes de entrar a sus conciertos. También dicen que rompía las cuerdas de su violín hasta quedarse solamente con una, tocando pasajes imposibles para una sola cuerda. Esto es medianamente cierto, ya que Paganini compuso las variaciones para una sola cuerda, que es justo lo que están escuchando en este momento. También dicen que en Viena una fan abandonó el concierto porque dijo que vio al mismo diablo ayudando al violinista. Una de las últimas historias de este virtuoso habla de cuando estaba en su lecho de muerte a sus 54 años. Paganini echó de su casa a un cura que había sido enviado para realizar los santos óleos. Es también por eso que la idea de haber pactado con el diablo se hizo todavía más popular. Pero antes de Paganini existió la historia de Giuseppe Tartini, otro virtuoso del violín, quien dijo que una noche de 1713 soñó con el diablo en su sueño. Tartini le dio su violín para que tocara una pieza para él. Las palabras de Tartini fueron más o menos así: al despertar, inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado. Pero fue en vano. Compuse la Sonata del Diablo. Hasta la fecha, mi mejor obra, pero resultó ser tan inferior a lo que había escuchado en mi sueño que hubiera preferido romper mi violín y abandonar la música para siempre. Esta pieza tiene un alto nivel de complejidad para el violinista. Involucra muchísimas técnicas que deben ser tocadas con gran destreza a lo largo de las diferentes etapas de la composición. Quizá es por eso que se considera como una pieza imposible para un simple mortal. Otras teorías apuntan a que la pieza cuenta la historia de Lucifer. En un comienzo es muy tranquila y dulce, cuando Lucifer era un ángel. Alrededor del minuto 4 es cuando la pieza incrementa su dificultad para el violinista. También es aquí donde empieza una intención más agresiva. Sin embargo, aproximadamente en el minuto 9 de la pieza es cuando se vuelve algo lúgubre y triste, momento en el cual Lucifer es expulsado del paraíso. En los últimos minutos de esta pieza todo se vuelve muy ruidoso y acelerado para el violín. Podríamos decir que esto expresa el dolor y odio característicos del infierno. Actualmente, uno de los músicos más famosos por haber hecho un pacto con el diablo es el rey de los Delta Blues Singers, Robert Johnson. Varias series de televisión y películas hacen referencia al virtuoso de la guitarra. Según la leyenda, Robert Johnson llevó su guitarra al cruce de caminos cerca de las granjas de Dockery en la medianoche. Ahí se encontró con el diablo, quien tomó su guitarra, la afinó, tocó algunas canciones y se la regresó a su dueño. A cambio de su alma, el diablo le dio a Robert Johnson una increíble habilidad para tocar blues. Pero su historia va más o menos así. Robert Johnson nació en Hazlehurst, Mississippi, supuestamente el 8 de mayo de 1911. Sus padres fueron Julia Major Dodds y Noah Johnson. Julia estaba casada con Charles Dodds, quien era un carpintero y terrateniente. Charles fue forzado a abandonar Hazlehurst y al poco tiempo Julia huyó junto con su bebé. 2 años después mandó a su hijo con su esposo, quien había cambiado su nombre a Charles Spencer. En 1911, Robert se reunió con su madre cerca de Tunica, Robinsonville. Desde niño mostró interés por la música, empezando por el arpa de boca y la armónica. Después de terminar la escuela,
Robert adoptó el apellido de su padre, naciendo así el nombre Robert Johnson, mismo que usó para firmar su certificado de matrimonio con Virginia Travis en febrero de 1929. Poco después, su esposa murió durante el parto. Al poco tiempo, Robert dejó Robinsonville, posiblemente en busca de su padre en Martinsville. Ahí perfeccionó su estilo para tocar la guitarra y aprendió un par de técnicas de Isaiah Ike Zimmerman. Se rumora que Ike había aprendido a tocar la guitarra mientras visitaba el cementerio a la medianoche. Cuando regresó a Robinsonville, había adquirido, milagrosamente, una increíble habilidad con la guitarra. Robert Johnson murió supuestamente por causas desconocidas el 16 de agosto de 1938 a la edad de 27 años. Algunas teorías dicen que el esposo celoso de una mujer con quien Johnson había coqueteado le ofreció una botella de whisky posiblemente envenenada. Durante los siguientes 3 días su condición empeoró y murió. El musicólogo Robert McCormick asegura haber encontrado y entrevistado al asesino, pero nunca quiso dar su nombre. Existen 3 tumbas de Robert Johnson. No se sabe con exactitud cuál es la real, pero las 3 están ubicadas en Mississippi. En el documental La búsqueda de Robert Johnson, John Hammond Jr. dice que debido a la pobreza y falta de transportación, Johnson quizá fue enterrado en una fosa común muy cerca de donde murió. Sea cierto o no, estos 3 músicos fueron revolucionarios para su época. Un violinista con una habilidad y técnica casi sobrehumanas, un compositor y ejecutante barroco plasmando su sueño en partitura, y el cantante de blues que de la noche a la mañana su habilidad con la guitarra se había elevado. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto? Si les gustaría ver más videos así, escríbanos en los comentarios o en nuestras redes sociales. Si les gustó, denle like y compártanlo. Créanme, esto nos ayuda bastante a seguir subiendo material. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. La que más estamos utilizando ahorita es Instagram, así que vayan a seguirnos y muchas gracias.